No esperaba encontrar a nadie en esa esquina del parque. La lluvia caía con tanta fuerza que los charcos parecían espejos rotos. Tenía las bolsas del supermercado en cada mano, los pies mojados y el alma cansada. A los 62 años, una aprende a caminar sola bajo la tormenta, pero aún así hay días en los que el silencio pesa más que el paraguas. Entonces lo vi. Estaba sentado bajo un olmo enorme, justo donde el camino hace una curva. No se cubría con nada, ni siquiera con las manos. Su chaqueta empapada se pegaba al cuerpo, y sus ojos estaban clavados en el suelo. Parecía congelado, pero no por el frío. Más bien como si estuviera detenido en el tiempo. Pasé de largo. O intenté hacerlo. Pero algo en mí se detuvo. Miré hacia atrás. No pedía ayuda. Ni siquiera me había mirado. Pero ese silencio, el suyo, hablaba más que las palabras. Volví. ¿Estás bien?, pregunté, sintiéndome ridícula por la pregunta. Tardó unos segundos en levantar la mirada. Sus ojos eran claros, pero opacos. No tenían rabia, ni miedo. Solo una especie de resignación. No tengo a dónde ir, dijo sin más. Tenía unos 20 y pocos, quizá 24. No era de por aquí, eso lo noté enseguida. No por su acento, sino por la forma en la que miraba el entorno, como si nada le perteneciera. Miré las bolsas. Miré el cielo. Miré la casa al final de la calle. La mía. Tengo un cobertizo vacío en el patio, dije, sin saber por qué hablaba tan rápido. Solo por esta noche. Mi marido no está. Está en Sevilla, por trabajo. Él no respondió, pero se levantó. No me dio las gracias. No preguntó condiciones. Solo caminó a mi lado sin hacer ruido, como si no quisiera molestar al suelo. La casa estaba igual que siempre. La entrada con las macetas que yo misma riego cada mañana. El felpudo un poco torcido. Las luces apagadas porque siempre llego antes de que anochezca. Le mostré el cobertizo, detrás del limonero seco. Había una colchoneta vieja, mantas de cuando venían mis sobrinos, una lámpara que aún funcionaba. Aquí puedes quedarte, dije. Solo esta noche. Él asintió. Yo cerré la puerta del cobertizo y entré a la casa con las bolsas. Pero esa noche no pude dormir. No por miedo. No por dudas. Sino porque algo se había movido dentro de mí. Como si un rincón de la casa, y de mí, se hubiera encendido de nuevo. Cuando abrí la puerta del cobertizo por la mañana, no sabía si iba a encontrarlo allí. Una parte de mí pensaba que se habría marchado antes del amanecer, sin ruido, igual que había llegado. Pero allí estaba, sentado en la colchoneta, con las mantas dobladas a un lado y los zapatos limpios de barro junto a la puerta. Se levantó al verme. Sin decir nada, asintió ligeramente con la cabeza. Luego me siguió a la cocina. Yo, todavía en bata, con el cabello recogido como siempre por las mañanas, me preparaba para esa rutina muda de cada día: hervir agua, abrir la persiana, poner una tostada y esperar que pasen las horas. Pero algo fue diferente. Él tomó la cafetera. La llenó con el agua justa. Movió los frascos sin preguntar, como si supiera dónde estaba cada cosa. Preparó el café con precisión, sin invadir, sin torpeza. Luego se giró, me miró un momento, y sirvió 2 tazas. Yo me senté. No sabía si agradecerle o quedarme en silencio. Al final no dije nada. Puso la taza frente a mí con suavidad. No me gusta molestar, fue lo único que dijo. Bebimos en silencio. Pero no fue un silencio incómodo. Era raro decirlo, pero fue un silencio lleno. Después lavó las tazas. También los platos que yo había dejado anoche. Tiró la bolsa de basura sin que se lo pidiera. Limpió el fregadero con un trapo. Pequeños gestos. Detalles. Y de pronto, me vi observándolo. No como se mira a un extraño, sino como se mira algo que se había olvidado. Una escena de otra vida. Y me vinieron recuerdos. Justo, hace muchos años, también me preparaba el desayuno. Los domingos, cuando aún teníamos cosas de qué hablar. Antes de que sus llamadas fueran solo para decir: ¿llegó el recibo de la luz? ¿Cuánto costó el arreglo del tejado? Antes de que su voz se volviera parte del ruido cotidiano.
Vi a Leo fregar la encimera y recordé las manos de justo hace años, pasándome un café con tostadas mientras yo leía el periódico. ¿En qué momento se había apagado todo eso? No sentía nostalgia. Sentía una extraña ternura. Como si el tiempo me estuviera dando una segunda escena con otro actor. Y esa escena no pedía explicaciones. Solo estar presente. Cuando Leo terminó, se apoyó contra la pared y preguntó: ¿Puedo quedarme hasta esta noche? Buscaré trabajo después. Yo asentí sin pensarlo. Claro. Solo hasta esta noche. Pero ya sabía, muy dentro, que esa promesa se empezaba a estirar. Leo no volvió a mencionar lo del trabajo. Tampoco preguntó si podía quedarse. Simplemente empezó a hacer cosas. Aquella misma tarde salió al jardín. Se arremangó la camiseta, tomó la vieja azada apoyada detrás del cobertizo y comenzó a remover la tierra alrededor del limonero. No le pedí nada. Ni siquiera sabía que había visto el árbol seco. ¿Sabes que esto puede revivir si se poda bien? Preguntó mientras cortaba una rama seca. Yo lo miré desde la ventana de la cocina, con la taza de té en la mano. No lo sabía. Fue la primera vez que me di cuenta de que la casa sonaba distinto. El chirrido del ventilador viejo, que llevaba años sin usarse, volvió a escucharse en el salón porque Leo lo arregló sin hacer drama. La radio antigua que perteneció a mi padre volvió a emitir música suave, como cuando cocinábamos juntos. Incluso los libros, aquellos que estaban en cajas desde que pintamos la casa, ahora estaban alineados en la estantería. Algunos abiertos, con marcapáginas improvisados, un sobre, un ticket de supermercado, una hoja del jardín. No era que Leo lo transformara todo. Era que lo tocaba con respeto, sin ruido. Y yo, que había pasado años sintiéndome invisible dentro de mi propia casa, empezaba a respirar distinto. Un día, mientras regaba las macetas de la entrada, vi a Carmen, mi vecina de toda la vida, asomarse por la verja. Llevaba una bolsa de naranjas y esa mirada de quien no necesita palabras para opinar. ¿Y ese chico? Dijo con tono casual, pero sus ojos no eran casuales. Es un conocido. Está pasando unos días aquí. Ah, joven, ¿no? Asentí, sin añadir nada. Ella me miró de arriba abajo. Mi bata limpia, el pelo recogido mejor de lo habitual, las manos sin temblor. Bueno, si necesitas algo, ya sabes. Se fue sin decir más, pero dejó una sensación pegajosa en el aire. Cerré la puerta y me quedé un segundo mirando el pasillo. Todo estaba en su sitio. No había nada fuera del lugar. Y, sin embargo, por primera vez pensé: ¿qué pensará justo si vuelve antes? ¿Qué dirán los demás? ¿Qué pienso yo? Me acerqué a la puerta del cobertizo. Estaba entreabierta. Leo estaba dentro, hojeando un libro. Uno de los míos, de los que nunca terminé. ¿Te molesta que esté aquí? Preguntó, sin mirarme. No. Entonces no hace falta llave. Cerró el libro y me sonrió. Era una sonrisa leve, como las de la gente que no quiere quedarse, pero tampoco sabe cómo irse. Yo asentí. Y no dije nada más. El teléfono sonó cuando estaba cortando cebolla para la cena. Era justo. No me llamaba seguido, y cuando lo hacía, el tono siempre era funcional, breve, práctico, sin adornos. Esta vez no fue distinto. Me adelantan el regreso. Termino aquí mañana al mediodía. ¿Tan pronto? Pregunté, con el cuchillo aún en el aire. Sí. Tomo el tren de las 8. Llego por la tarde. ¿Todo bien por allí? Mentí. Todo tranquilo. Perfecto. Luego hablamos. Colgó. Me quedé un momento inmóvil, mirando las lágrimas que no venían por la cebolla. No era miedo. Era otra cosa. Algo más sutil. Un presentimiento extraño, como si supiera que, con su regreso, todo volvería a su forma anterior. Pero ya no me cabía esa forma. Fui a la habitación para cambiar las sábanas, una costumbre tonta antes de su regreso, casi un ritual. Al abrir la puerta, lo vi. Leo estaba allí, de pie sobre una silla, colocando las cortinas que llevaban años dobladas en lo alto del armario. Ni siquiera recordaba cuándo fue la última vez que alguien tocó esas cortinas. Yo había dejado de intentarlo porque el soporte estaba flojo,
y justo siempre decía, lo haré el fin de semana, pero ese fin de semana nunca llegaba. Leo giró la cabeza al oírme. Estaban limpias, dijo. Solo necesitaban un poco de luz. No sabía si se refería a las cortinas o a la habitación. Quise decir algo, pero la voz no me salió. Solo sentí el impulso de cerrar la puerta. No porque estuviera haciendo algo malo. No porque me sintiera avergonzada. Sino porque el corazón me tembló. No por él. Por mí. La imagen era simple, un joven colgando cortinas. Pero dentro de mí, se quebró algo. Entendí que justo no lo entendería. Que no se trataba de celos ni de traición. Era otra cosa. Yo permití, sin darme cuenta, que alguien entrara a un espacio donde antes solo había polvo y promesas rotas. Me senté en el borde de la cama. Leo bajó de la silla, con la mirada tranquila. ¿Hice mal?, preguntó. No, respondí sin dudar. Hiciste lo que nadie hizo en años. Él asintió, como si ya lo supiera. Esa noche no pude cenar. Me acosté temprano, pero el sueño no llegó. Miré el techo durante horas, escuchando el viento mover las nuevas cortinas. Y pensé que cuando justo cruzara esa puerta, algo se rompería. No porque algo estuviera mal, sino porque ya no podía fingir que todo seguía igual. La mañana comenzó con nervios sordos. Limpié la cocina 2 veces, sin necesidad. Revisé el horno, aunque no pensaba usarlo. Cambié el mantel. El de flores azules. A Justo le gustaba ese. Leo me ayudó sin hacer preguntas. Barrió el patio, apiló la leña seca junto a la puerta. Se ofreció a salir antes de que Justo llegara, pero algo en mi voz, sin querer, lo detuvo. No hace falta. Quédate. Tal vez lo dije porque aún no sabía a quién estaba intentando proteger. A Justo. A las 4, escuché las llaves. Justo nunca tocaba el timbre. Giraba la cerradura con ese gesto seco, decidido, que siempre parecía anunciar algo. Yo estaba en el salón. Leo justo pasaba con los brazos llenos de leña, cruzando hacia la chimenea. La puerta se abrió. Y el tiempo se detuvo. Justo entró. Vio primero el pasillo, luego la figura de Leo. Su mirada no fue de sorpresa. Fue de un cálculo inmediato. Leo bajó la vista y saludó con un simple «Buenas tardes». Justo no respondió. Me miró. A mí. No preguntó nada. No gritó. No acusó. Solo esa pausa. Ese segundo en el que supe que algo profundo acaba de romper, aunque nadie había levantado la voz. «Has llegado antes», dije, forzando una sonrisa. «Sí», contestó, sin quitarme los ojos de encima. Leo desapareció en el patio. Justo dejó la maleta junto a la puerta y se quitó la chaqueta. La colgó con una calma calculada. Se sentó a la mesa sin decir más. Yo le serví agua. Él la bebió. Como si nada. Pero el aire ya no era aire. Era otra cosa. Cenamos en silencio. Leo no apareció. Yo apenas probé bocado. Justo tampoco. Cuando terminó, se levantó, llevó el plato al fregadero, detalle que nunca hacía. Voy a dormir al cuarto de invitados. Estoy cansado del viaje. No esperó respuesta. Solo se fue. Yo me quedé en la cocina, con las manos sobre el mantel de flores azules. Y entonces lo sentí, la casa ya no era hogar. Era un campo entre 2 trincheras. El silencio puede volverse costumbre. Como una pared más de la casa. Después de 3 días así, sin palabras, sin miradas largas, sin preguntas, entendí que Justo no pensaba decir nada. Ni siquiera sobre Leo. Leo evitaba coincidir con él. Comía después, se movía con cautela, como alguien que habita una casa prestada. Pero seguía haciendo lo mismo. Arregló un grifo, lijó la vieja puerta del armario, limpió las baldosas del patio sin que nadie se lo pidiera. Yo observaba. Y callaba. Hasta esa noche. Estaba en la cocina, secando los platos. Justo entró en silencio, abrió la nevera, sacó agua. Me miró. Una mirada directa. No desafiante, pero tampoco neutra. Entonces lo dijo. Yo no te molestaba, ¿verdad? No lo dijo con rabia. Lo dijo como quien ya tiene la respuesta, solo quiere que tú la confirmes. Respiré hondo.
Pero no supe contenerlo. No esa vez. No, dije. Tú no me molestabas. Tú no estabas. Estaba trabajando. Siempre estás trabajando. Siempre tienes una razón. Una excusa. Un tren. Un cliente. Un número. Él cerró la nevera con fuerza. No violencia, pero sí, impaciencia. Y por eso traes a un desconocido. Por eso dejé de esperarte. Le grité, y mi voz tembló no de miedo, sino de verdad. Hubo un segundo de quietud. Luego hablé más bajo. Leo no me pidió nada. No me dio promesas. No me habló bonito. Solo hizo cosas. Pequeñas cosas. Cosas que tú dijiste, hace 10 años, que harías cuando tuvieras tiempo. Justo se apoyó en la pared. Me miró como si no me reconociera. Yo seguí. ¿Sabes cuántos días pasaron sin que me preguntara si estaba bien? ¿Si necesitaba algo? ¿Si aún me gustaba dormir con la ventana abierta? Nunca dijiste que te faltaba algo. Tú nunca preguntaste. Ahí se hizo el silencio. Uno distinto. No el de costumbre. Uno que dolía. Justo miró la taza que tenía entre las manos, la dejó en la encimera y dijo: «Voy a dormir en la sala». Y se fue. Me quedé sola, con los platos limpios y las manos mojadas. Pero no lloré. No sentí culpa. Por primera vez, sentí que había dicho algo importante. No para él. Para mí. La mañana amaneció con el cielo cubierto. María notó cómo justo, por primera vez en mucho tiempo, empezó a abrir los armarios, no para buscar algo suyo, sino para asegurarse de que nada ajeno quedara allí. No preguntaba directamente, pero las cosas de Leo, la chaqueta, las herramientas, incluso un libro olvidado en el alféizar, de pronto se convirtieron en blanco de su mirada. ¿Él vive aquí o qué?, preguntó justo durante el almuerzo, justo cuando María apenas calentaba la sopa. «Él ayuda», respondió ella, cortante. Por la tarde, María notó que Leo había desaparecido. No estaba en la habitación, ni en el jardín, ni junto al invernadero. Sus herramientas estaban ordenadas con cuidado. La chaqueta, colgada en su sitio. Y la llave, aquella que una vez ella le entregó con una leve sonrisa, ahora descansaba sobre la mesa. María salió a la calle, como si aún hubiera algo que recuperar. El viento empujaba sus pasos hacia la estación de autobuses, hacia donde parten los viajes a Albacete y regresan. Él estaba sentado en un banco. Solo. Con la mochila a sus pies. «Ni siquiera te despediste», dijo ella, deteniéndose frente a él. Leo alzó la vista. En sus ojos había desconcierto, una honesta obstinación, y algo casi infantil. «No quería romper nada», murmuró. «Solo entendí en quién no quiero convertirme dentro de 40 años». Ella se sentó a su lado. Guardaron silencio un buen rato. «Yo también», susurró por fin. Solo que antes tenía miedo de admitirlo. Observaron cómo el autobús se acercaba, exhalando su aliento pesado sobre el asfalto ardiente. Leo no se movió. «No tienes que irte», dijo ella. Él la miró. «Y tú no tienes que retenerme». María bajó la mirada. Como si todo dependiera, en verdad, no de lo que se dice, sino de cuán profundo resuene por dentro. El autobús se fue vacío. Volví sola. El silencio me pareció más real que nunca. La silla donde se sentaba Leo seguía allí, con su cojín un poco torcido y la madera rayada por el tiempo. Pero ya no tenía calor. Era solo una silla. Y sin embargo, me quedé mirándola como si esperara que volviera. Hacía años que justo no decía nada al entrar. Pero ese día lo noté más presente que nunca. Cerró la puerta, dejó las llaves en el cuenco, se sentó frente al televisor. Como si todo volviera a su orden. Como si nada hubiera pasado. Como si yo siguiera siendo la misma. Pero ya no lo era. Esa noche, cuando se fue a dormir sin siquiera preguntar cómo estaba, me levanté. Saqué las herramientas del cajón y arreglé yo misma el enchufe de la cocina. Sin mirar el manual. Sin pedir ayuda. Luego lavé los cristales del salón que llevaban meses sucios. Y puse el despertador para levantarme temprano, no para hacer el desayuno, sino para salir a caminar sola por el campo. No era rebeldía. Era como si, por fin, algo se hubiera recolocado dentro.
como si el eje de mi mundo hubiera cambiado de sitio. Ya no giraba alrededor de nadie más. Por primera vez en mucho tiempo, abrí las ventanas sin pensar en si entraba polvo o ruido. Dejé que el aire llenara el salón, que moviera las cortinas y desordenara los papeles de la mesa. Respiré hondo. La casa olía distinto. Como si alguien se hubiera ido. Como si otra hubiera llegado. Justo no dijo nada. Ni esa noche ni las siguientes. Pero yo empecé a mirar mi casa con otros ojos. A ver las cosas no por lo que habían sido, sino por lo que podían llegar a ser. Me pregunté si esa silla vacía era realmente una pérdida, o una oportunidad. Y por primera vez, no lloré por él. Ni por el pasado. Ni por lo que se fue. Me senté en esa silla. Y cerré los ojos. Pasó el tiempo. La casa seguía en pie, aunque algo en sus cimientos parecía haber cambiado. Justo estaba más presente, físicamente al menos. Se levantaba temprano, barría el porche, leía el periódico en silencio. Pero entre ellos ya no había reproches ni quejas. Solo una calma densa, como el aire antes de una tormenta que nunca llega. María dejó de esperar explicaciones. Descubrió que el silencio también podía ser una forma de despedida. Una mañana de marzo, mientras limpiaba la cocina, el aroma la sorprendió. Salió al jardín. El limonero, aquel pequeño árbol que Leo había plantado al lado del seto, estaba cubierto de flores blancas. No lo esperaba. No tan pronto. No con tanto vigor. Se sentó frente a él, en la silla vacía donde antes solía sentarse Leo. Sintió el hueco que había dejado, pero ya no dolía igual. Era una ausencia con forma. Una que hablaba sin palabras. Esa tarde, María escribió una carta. No la pensó demasiado. Solo dejó que saliera. No me diste ayuda, Leo. Me diste un espejo. Me recordaste que también puedo. Que las manos no se oxidan si las usas. Que el jardín no entiende de edades ni de excusas. Te fuiste en silencio, pero sembraste algo que se quedó. No te preocupes por mí. Estoy aprendiendo a cuidarlo. No la firmó. No la selló. Tampoco pensaba enviarla. La dejó en el cajón del aparador, junto a los guantes de jardinería. Y mientras el sol bajaba sobre los tejados, María permaneció sentada, con los ojos entrecerrados, escuchando el zumbido de las abejas entre los limones. En su rostro no había euforia, ni tristeza pura. Solo una luz suave, como la de quien ha decidido, al fin, hacerse compañía a sí misma. Gracias por seguir con nosotros en el canal Deseos Prohibidos. Suscríbete, dale like y no te pierdas nuevas historias apasionantes.